¿Se podrá hacer una reflexión desde el psicoanálisis sobre el Día de Muertos? Quédate y descúbrelo. Bueno, para empezar con esta reflexión, tenemos que tomar en cuenta algunas lecturas que van a ser muy importantes desde el psicoanálisis, que tratan pues sobre el tema de la muerte y su relación con el duelo, ¿no? Son De muerte y guerra, de Freud, eh, contribuciones a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, de Melanie Klein, y también de Melanie Klein, el duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos. Bueno, entonces, como introducción, a mí se me ocurre en la lectura de Guerra y Muerte de Freud retomar cuando Freud está diciendo que para nosotros la muerte es como una imposibilidad. Freud piensa que la muerte es algo que para nosotros no existe, ¿ves? Que el psicoanálisis en su desarrollo sobre el inconsciente se ha revelado que pues uno se considera inmortal, ¿no? Que de alguna manera pues no sé, nos atrevemos como a retar a la muerte porque no pensamos en la muerte propia como una posibilidad. De allí que quizá provengan algunas de las conductas más riesgosas que pueden existir en el ser humano, por ejemplo el consumo de sustancias, o por ejemplo conducir en el estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o algo por el estilo, ¿no? Pues estas conductas, que son conductas de riesgo, pues tienen que ver mucho con la dinámica de retar a la muerte, ¿no? Porque pues no se ve la muerte como una posibilidad. Y en este mismo texto, Freud plantea la posibilidad de que la muerte del otro, del que consideramos como un enemigo o una amenaza, es algo que sí se desea. Es algo que de hecho se anhela a veces, ¿no? Eh, Podríamos pensar en una persona que quizá nos ha hecho mucho daño, o en personas que quizá han hecho mucho daño y que de alguna forma hemos fantaseado con su muerte o con su destrucción. Entonces aquí pues hay un paralelismo muy interesante sobre cómo el ser humano, individualmente claro, conceptualiza la muerte, ¿no? En primer punto como algo que nunca le va a pasar a él mismo, y dos, como algo que desearía para aquellos que pues son como los enemigos, ¿no? Entonces, en este sentido, la muerte de un ser querido, por ejemplo, o de la pérdida de alguna cosa, pues va a ser algo que va a causar movimiento en lo inconsciente. Creo que aquí hay que añadir una lectura más a las que les mencioné previamente, es Duelo y Melancolía. En esta lectura, Freud trata de estudiar la diferencia entre el duelo y la melancolía, y pues primeramente el duelo lo considera una reacción normal, ¿no? La melancolía pues ya la considera una reacción patológica a la pérdida, pero que básicamente ambas experiencias, la del duelo y la de la melancolía, tienen que ver con la sensación de desazón o de desaliento por la pérdida de algo, de alguien, de un ideal, de la patria, por ejemplo, también, o pues de cualquier situación que pudiera ser como importante para las personas. Entonces, el duelo también tiene un impacto en lo inconsciente porque nos hace vivir la muerte del otro como algo cercano, ¿no? Algo que sí nos puede pasar. Y pues algún ejemplo de esta manifestación es cuando un ser querido fallece por alguna enfermedad, por ejemplo, por algún accidente, o sin la necesidad de ir tan lejos, la muerte de un vecino o de algún amigo, alguien cercano a nosotros, pues sí impacta de cierta manera en el, pues pude haber sido yo, ¿no? A mí me pudo haber pasado ese accidente porque no salí, no sé, a los tantos minutos o X, ¿no? O Y circunstancia. Un ejemplo claro también son las Torres Gemelas, ¿no? Las personas que sobrevivieron a este evento porque no fueron a trabajar o porque se les hizo tarde o algo por el estilo, tuvieron este contacto del que yo les hablo, ¿no? Un contacto cercano con la muerte que por circunstancias externas no viven, o sea, ellos no viven la muerte directamente, pero la viven a través de las familias que perdieron a sus seres queridos ahí, o ellos que perdieron a sus compañeros de trabajo y amigos, pues impactó de alguna forma en su psiquismo, ¿no? Y Freud piensa que la muerte de otro nos impacta porque nos revela la vulnerabilidad que tenemos a las cosas, a lo que pasa en la realidad. Entonces, eso es lo primero que hay que destacar. El ser humano se siente invulnerable frente a la muerte, inconscientemente. Pero la muerte de alguien o la pérdida de alguien le despierta esta sensación de vulnerabilidad, ¿va? Entonces, este es un dato bien interesante. De pronto hay
habrá una conexión con el Día de Muertos aquí, ¿no? Y luego, en las lecturas de Klein, que básicamente se tratan sobre la posición depresiva, Klein está pensando que la pérdida de los objetos tiene que producir alguna clase de movimiento en el yo, ¿no? En la forma en la que el yo se va a relacionar con las personas. Recordemos que Melanie Klein estaba pensando que el psiquismo del bebé estaba escindido. Sus modos de funcionamiento giraban hacia la posición depresiva y hacia la posición esquizoparanoide, que pues en términos cronológicos sería primero la posición esquizoparanoide, ¿no? En la que pues hay la decisión de los objetos buenos y los objetos malos, los objetos parciales y pues los objetos totales que llegan después. No quisiera meterme en esto. Quiero meterme en lo siguiente, que es la posición depresiva. Se espera que en la posición depresiva el bebé experimente un duelo. Recuerden que la primera figura de amor para el bebé es la madre. De hecho, el pecho, ¿no? El primer objeto, pero luego pasa a constituirse como la madre y el total objeto de amor. Y en su desarrollo, Melanie Klein piensa que el niño va perdiendo a la madre, va perdiendo el amor de la mamá, porque pues surge un periodo como de independización, ¿no? Lo que sucede es que el niño va creciendo, el niño empieza a volverse más autónomo en algunas tareas, pues la mamá hace uso de estas tareas autónomas del niño, porque pues la mamá también poco a poco se va reintegrando a su vida, a sus actividades, ¿no? Ya no es necesario darle de comer al niño y que luego coma ella, ¿no? Sino más bien que pues ya come ella y el niño ya empieza a tomar su cuchara él solo y empieza pues simplemente como a necesitar un poco de apoyo menos que en etapas anteriores. Entonces Melanie Klein piensa que esta pérdida de este objeto pues para el niño representa mucha angustia porque según ella existen estas sensaciones y pensamientos hostiles en la mente del niño, ¿no? Y que es a raíz de estas fantasías de hostilidad que tiene con la mamá, las que según el psiquismo del niño han provocado la pérdida de la madre. Es decir, que de alguna manera es culpable de haber perdido este amor, ¿no? Y entonces, Melanie Klein piensa que los niños pues viven un estado de duelo muy similar al de los adultos. Obviamente, al ser niños, pues para ella debe de ser como que siento que se lo imaginaba como muy catastrófico para el psiquismo de los bebés. Y seguramente deberá de ser así, ¿no? Deberá de ser un momento de mucha catástrofe y de mucha angustia para los bebés, pues empezar a ver perdidos a los objetos. Porque pues no tienen la capacidad de pensar como en la independencia y en otras cosas, ¿no? Bueno, pues con esto puesto, estamos diciendo dos cosas, ¿no? Una, el ser humano se siente invulnerable ante la muerte, pero la muerte de alguien cercano le despierta esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Y dos, según las huellas inconscientes de las que Klein nos está hablando, percibimos cierto grado de culpa en relación a la muerte de las personas o a la pérdida de las personas que nosotros queremos, ¿no? Hay un monto de angustia o hay un monto ahí de culpa que está expresado en el duelo por un ser querido. Quizá de allí que surjan expresiones como, y es que si le hubiera dicho, o es que si yo hubiera estado en su lugar, o es que y si yo lo hubiera acompañado, o es que y si hubiera, etcétera, ¿no? Quizá como una especie de pues referentes a la culpa inconsciente que se vive por la pérdida de un ser querido. Bueno, prosigamos con esta breve reflexión porque creo que si lo consideramos así, pues ya se puso muy interesante esta conceptualización sobre la muerte, ¿no? Melanie Klein va a pensar que frente a la pérdida se van a despertar defensas, ¿no? Y estas defensas Klein las vive o las representa como maníacas. Según ella son maníacas porque se trata de un ejercicio como constante y repetitivo de querer reparar aquello que estaba perdido, ¿no? O aquello que provoca angustia por la culpa y por la hostilidad que se vive hacia los objetos, ¿no? Acuérdense que Melanie Klein no piensa en el amor desde una sola posición, ¿no? Desde una polaridad. Melanie Klein piensa que donde hay amor hay agresión y viceversa, ¿no? Son como dos componentes que van embebidos en la misma fórmula. Entonces, frente a esto, frente a la posibilidad de ser nosotros los que hemos dañado a los objetos, pues se tiene que levantar alguna clase de defensa. Y estas defensas, pues pueden ser de muchos tipos, por ejemplo, defensas obsesivas. Y las defensas obsesivas, pues son los rituales, ¿no?
Acuérdense que el rito es parte de la dinámica del paciente neurótico obsesivo. Y pues los rituales obsesivos, pues ya como que nos empiezan a sonar al Día de Muertos, ¿verdad? Porque se trata de una celebración que hacemos repetitivamente cada año y que se centra en venerar y de alguna forma recordar pues a los muertos, ¿no? Entonces ponemos velas, ponemos como altares, ponemos las ofrendas, pues ponemos muchas cosas que de alguna forma le reparen la muerte al muerto, ¿no? Porque va a venir y nos va a visitar y pues entonces va a comer y pues va de alguna forma a sentirse pues bien recibido con nosotros, ¿no? Entonces, pues esta es una operación muy interesante que estamos haciendo. Una de las características principales del Día de Muertos son las calaveritas, ¿no? Resulta que las calaveritas normalmente se les etiqueta con el nombre de la persona que ha fallecido. Y pues, ¿qué hacemos con las calaveritas? No las comemos. Entonces, esta es una metáfora súper bonita que me hace recordar el trabajo del duelo. El trabajo del duelo, según Freud, en la lectura que les decía de Duelo y Melancolía, se trata de llevar a los objetos hacia adentro. Es decir, pues asumir que el objeto ya no está presente en la realidad, pero si bien puede acompañarnos en el interior, ¿no? Y en el interior es donde recordamos al objeto, recordamos las buenas memorias, ¿no? Los buenos momentos, y eso nos trae paz y tranquilidad. O sea, sé que lo estoy como resumiendo mucho, pero va por este lado. Entonces el Día de Muertos y los rituales del Día de Muertos, en primer lugar, constituyen una defensa frente a la pérdida de los objetos, ¿no? Al duelo, a una forma de reparar la muerte del objeto y hacer que el muerto se sienta como agradado o recibido en estos días. Y la otra es que una de las características también bien importantes del Día de Muertos es la burla o las actitudes jocosas que tenemos frente a la muerte. Nos disfrazamos de muerte, escribimos las calaveritas literarias, danzamos o hacemos alguna especie de festejos donde la muerte es como el principal invitado, ¿no? Que lejos de ser precisamente algo que neguemos, es algo que invitamos, es algo que traemos para acá. Porque lo que se está negando en el fondo no es la muerte en sí. Creo que el mexicano es muy consciente de que en algún punto morirá. Pero lo que se está negando con el ritual es la angustia que la muerte propia nos provoca, ¿no? Que es de fuentes inconscientes. Entonces este ritual de Día de Muertos nos está sirviendo para las dos cosas que ya acabamos de mencionar. Uno, una defensa contra la angustia a morir, ¿no? Y nos burlamos de la muerte en nuestros actos. Y dos, como un trabajo de duelo. Al mismo tiempo que nos ayuda como pues a establecer en la comunidad un movimiento que permite la unión, la fraternidad en estas fechas de pérdida o que muchas personas pues resienten el duelo de sus seres queridos y pues funciona como un medio de acompañamiento. Entonces, el ritual de Día de Muertos que tenemos en México pues es un ritual que proviene de lo inconsciente y que está ligado a las actitudes que hemos mencionado. Espero que hayan disfrutado del video, que les guste mucho el contenido que va a estar en el canal y que disfruten pues de más actividades que estaré subiendo por acá. No olviden compartir, suscribirse al canal y dejar algún comentario sobre qué más les gustaría que tratáramos en este canal o si tienen preguntas sobre el video que acabo de subir. Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente y cuídense mucho. Feliz Día de Muertos, por cierto.